Oyentas. Oyentas y oyentes. Ahora sí. Y oyentos también, sí. Hablemos con la profe Clarindi Esteban sobre el tema del diagnóstico. ¿Hasta dónde es justo, ético, respetuoso etiquetar a un niño? En el caso particular de tu ejercicio, que es el ejercicio con niños. Estuvimos hablando, en principio, esta semana, hace 2 días, estuvimos hablando con Clarindi sobre el tema de el trastorno del habla, el retraso en el habla, y queríamos volver sobre ese tema, pero entendiendo basándonos en una solicitud de un oyente que llamó y hablaba de su caso, de una pediatra que le había dicho, ese niño es autista, pero para usted poder llegar a la conclusión de que ese niño es autista, tiene que pasar por una serie. Entonces, ¿qué tan respetuoso, qué tan ético y qué tan demoledor puede ser un mal diagnóstico o un diagnóstico anticipado para unos padres? Mira, un diagnóstico, sin importar si es correcto, si es incorrecto, si es anticipado, si no lo es, un diagnóstico marca un duelo, sí o sí. Porque es un duelo quizá al ideal que tú tenías como madre o como padre. La gran mayoría de las personas, cuando empieza a pensar en tener hijos, empieza a idealizarlos, empieza a soñarlos, empieza a pensar, yo quisiera que mi hijo juegue pelota, nade, sea artista, sea médico, en fin, cualquier cosa. Y es natural que eso suceda. Y de repente te dan un diagnóstico, acertado o no, con tiempo adecuado o no, de la persona correcta o no, y esto es un duelo que tú haces porque es una pérdida del ideal que tú tenías. Empecemos por ahí. No todo el mundo está calificado para dar un diagnóstico, y no hablo nada más de la parte clínica propiamente dicho, sino también de la parte emocional. Eso se comunica de una manera para la que se entrena. Porque tú estás comunicando una noticia que va a causar un duelo en una familia o en una persona, en ese mismo niño. ¿Cómo tú acompañas ese diagnóstico? Eso es sumamente importante porque esa familia necesita acompañamiento cuando tú das un diagnóstico. Entonces, existe la ligereza de boca. Es un tema que a mí particularmente me enerva mucho. Porque existe la ligereza de boca de decir, ay, ese niño es hiperactivo. Es como la más común, que la dice todo el mundo. Señores, la hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo. O sea, hay cosas a nivel neurológico que están afectados. Usted no tiene rayos X en los ojos para usted conocer cómo funciona ese cerebro, si tiene descarga, si no tiene descarga, si tiene... Hay cosas que hay que saber manejar. Hay que ver también cuál es la definición de hiperactivo en el cerebro de un ser humano, porque por supuesto, muchas veces nosotros los que somos adultos entendemos que un niño que está jugando, que está feliz, que está brincando es un niño hiperactivo. No, señores, es un niño sano. Hiperactivo es un niño que no se sienta. Pero eso al lenguaje de quién? De un adulto corazón. Exactamente. Entonces, cuando tú dices, mira, ese niño es hiperactivo, automáticamente tú le estás poniendo una etiqueta. Porque ¿qué sucede en este país? Y voy a hablar de este país porque es donde vivo y es la realidad que conozco. ¿Qué pasa en otros lugares? No lo sé porque lo desconozco. El diagnóstico es un techo. Es un techo que te lo ponen aquí arriba y te dicen, bueno, este niño es... Escuchan el lenguaje. Este niño es tal cosa. Completa usted la frase. Y hacen así, le ponen un techo. Y como él es tal cosa, no se le va a dar tal otra. Empezamos a ponerle techos cuando realmente un diagnóstico bien hecho, bien llevado, no es un techo, sino una plataforma de vuelo. ¿Por qué?
porque es desde donde tú vas a partir para darle a ese niño todas las oportunidades que ese ser humano se merece, y no solamente el niño, sino también su red de apoyo, para que ese niño consiga todo lo que se propone. Un diagnóstico es una plataforma de vuelo para darle, según sus necesidades y sus intereses, lo que ese niño necesita. Pero aquí la gente lo que hace es que le pone un techo. Ah, no, porque si tiene, imagínate, te voy a poner uno de los más comunes, tiene un trastorno del aprendizaje. Imagínate dislexia. No, ese muchacho, popularmente se dice, olvídate que ese muchacho no va a aprender a leer. No hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque ese muchacho es disléxico, ese muchacho no va a aprender a leer, suelta eso. Cuando realmente la dislexia te da a ti la indicación de que hay otros medios por los cuales tú puedes apoyar a ese niño a que aprenda a leer. Pero entonces se utiliza como un techo. Imagínate lo que pasa en esa familia, lo que pasa con esa madre, con ese padre, incluso con ese mismo niño, cuando empiezan a decirle en todos lados, ese niño es tal cosa. No, ese niño es un niño. Tiene una condición. Exacto. Pero no es esa condición. Eso esa condición no lo define. Uh-huh. Entonces, hablando de diagnóstico, el tema aquí es cómo se maneja y sobre todo, quién lo da. Porque tenemos esa ligereza. Y lo he dicho en otras ocasiones aquí, el tema de las maestras, lo digo en clase, lo he dicho aquí, lo digo en todos lados. El tema de que las maestras, señores, no solamente las maestras, porque voy a ampliar el rango gracias al oyente que habló ese día. Las maestras, los pediatras tienen una voz importante ante los ojos de los padres, porque son una voz de autoridad. Cuide cómo usted va a expresarse. Claro. Cuídelo. Imagínese que sea comparta usted. Observación. Ese niño presenta esta conducta y esta conducta, pero no es esta conducta. Claro. En el caso particular de los trastornos del habla, hablamos de que no necesariamente se trata de trastorno, no toda dificultad, no todo retraso, no todo retardo supone un trastorno. No lo es. No lo es, porque el retraso es cuando el niño está consiguiendo los hitos del desarrollo del lenguaje, que es, digamos que, la cronología de lo que debe ir cumpliendo, pero lo va haciendo más tarde de lo que debería, de acuerdo a los hitos de desarrollo, o sea, a lo que existe como lo estandarizado. Okay. Como por ejemplo, que el niño al año debe tener palabras. Debe tener al menos 25 palabras, si mal no recuerdo, cuando cumple un año. No miento, sí, a ver, son 5 creo, cuando cumple un año. Las 25 palabras son a los 18 meses aproximadamente. Pero estas palabras es con corrección o es en su capacidad. A eso es que voy. Entonces ahí se debe evaluar la claridad de su lenguaje, porque, señores, puede que tengan papá, mamá, pero dentro de las palabras existen lo que se llaman los fonemas. Los fonemas son el sonido de las letras. Ajá. Entonces, para eso también existen edades de adquisición de fonemas. Me explico. Las vocales, algunos fonemas que son, por ejemplo, labiales, que son la M, la P, la T, que es lingodental, esos fonemas se adquieren más rápido, más temprano, tienen una edad para adquirirse. Pero hay fonemas como, por ejemplo, la S y la R, que son los últimos en adquirirse, que son a partir de los 5. Entonces, hay niños que lo adquieren antes de manera automática y no pasa nada. Qué bueno. Hay otros que a los 5 todavía no pronuncian la R. Y si no tiene, perdón que para concluir con la idea, y si no tiene ninguna situación a nivel orofacial, entonces se evalúa a ver por qué no lo ha adquirido. Pero no es un tema de preocupación antes. Entonces, yo no puedo exigirle a un niño de 1 año que me diga rápido, por poner un ejemplo de una palabra, o sapo, porque no está en edad de tener el sonido de la S. O sea, porque su construcción, o sea, lengua, el fonema lo adquiere más tarde. Entonces, hay una tabla donde las personas que trabajamos con ese tema vemos cuáles son las edades en las que se debe adquirir cada uno de esos fonemas, y si a la edad que tiene no lo ha adquirido, se puede considerar
para evaluarse y tras la evaluación determinar si tenemos un retraso o un trastorno, si es que incluye otras cosas. Hablemos de tartamudez. ¿Cuándo tú puedes hablar, cuándo tú puedes decir que un niño es tartamudo? Mira, la tartamudez es un diagnóstico que tiene que tomarse con pinzas. ¿Por qué? Porque hay una etapa en la vida del niño que va más o menos entre los 2 años y medio, 3, hasta los 5, más o menos, es un rango de edad aproximado, donde el niño, su pensamiento va tan rápido que su lengua no puede articular, su lengua y su boca no puede articular a la velocidad de su pensamiento. Ok. Por lo que se produce una tartamudez o disfemia de desarrollo. ¿Una qué? Disfemia. Ay, en paz descanse la mía. La saturé de agua, la disfemia. Yo tenía una disfemia y bonita que era. ¿Y qué es eso? Una o sea, en, esa en tus cosa. palabras. Una mata. Yo tenía una disfemia. Se me murió. Hay una mata que se llama me así. murió. No hay, pero la acabamos de pudiera poner haber. así. Ya. Yo tenía, Pudiera, porque yo yo tenía quiero- una disfemia en mi Aunque en ventana. el Tú DSM-5 sepas que le las matas cambiaron el tienen esa nombre. complejidad de nombre. Ay, Entonces ¿tú pudiera usas ser. DSM-5? Están en el DSM-5. Pero tú están- lo usas. No. Pero es un buen libro para tenerlo Lo ahí. que tengo, en el final. obviamente no. tenemos el conocimiento y está Claro, ahí claro. porque sirve para diagnosticar. Claro, claro, Pero realmente en la parte de los informes. Yo no lo uso porque yo no diagnostico. Exacto. O sea, diagnostico. El yo hago- diagnóstico yo se lo mando a un psicómetra. Yo también, aunque yo decidí por mi salud mental no evaluar, yo la refiero la evaluación a una persona y yo trabajo la parte del tratamiento. Es válido, es Totalmente, no, sí, porque llega un sí. momento de la vida que tú puedes escoger con qué ¿Y ella embrujarte. para dónde va? Aquella. perdona. No que me la- pasa nada. Una Que de yo las voy- cosas que más me preocupa, No hablemos de Clarity, tartamudez. de esto que tú estás diciendo, No, pero eso podemos abrirlo también en otro momento. es justamente la preocupación que muchos padres sienten, o sea, el temor del juicio, de la falta de ética de los profesionales que evalúan a los niños. Entonces, ¿qué herramienta nosotros pudiéramos compartir con los papás para que se calmen, cómo indagan, con quién me llevo, voy donde esa persona, no voy donde esa persona, cambio de opinión, más o menos para darles un poco de luz en cuanto al proceso de evaluación? Mira, es un poco complicado porque no todo el mundo anda diciendo yo evalué y me fue bien o yo evalué con fulano y me fue mal. Es algo que la mayoría de las personas, quizá por referencia, te pueden dar una idea, tú puedes buscar por referencia, pero en primera instancia te puedo decir, si esa persona cuando tú vas te da un diagnóstico o te dice que posiblemente tenga X o Y, De entrada. sal corriendo. ¿Cómo fue la cosa? Sal corriendo. Repite. Si esa persona Te dice de entrada, sin hacer absolutamente nada, simplemente Sin sacar un lápiz, observar, por lo que vio. observando te dice, ese niño puede tener, sal corriendo. Corre por tu vida. Volvamos a la tartamudez. Volvamos. Ok. A la mata. El niño es tartamudo. El niño es tartamudo. ¿Qué hago? Llevarlo a un terapeuta de lenguaje o un fonoaudiólogo que lo evalúe para ver si realmente tiene una tartamudez real o no. Y bueno, dejar... ¿Esa tartamudez es transitoria? la que este desarrollo sí, es transitoria, como llega ¿Hay se una va. tartamudez de desarrollo? Sí, eso era lo que te decía. Ay, Dios hay una mío, edad, me estoy desayunando. Hay una edad que es aproximadamente 2.8 hasta los 5, 2.8, 3 años hasta los 5 más o menos. Por la velocidad de Que procesamiento. la velocidad del procesamiento de pensamiento es tan rápido que no puedo Conectar expresarlo la boca con el cerebro. de la misma forma. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo con el bloqueo. Sí, entonces, ¿qué sucede? Si mamá o papá o la maestra o un vecino, quien sea, ¿cómo? Pero mira, pero arranca, pero ¿qué es lo que tú me quieres decir? Emocionalmente va a suceder que ese niño se va a estresar y el bloqueo se va a producir con mayor frecuencia. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se ignora? No, simplemente tú te vas a quedar ahí esperando a que él pueda conectar con lo que quiere decir, pueda respirar y te lo pueda decir. O sea, en buen dominicano, no lo yompee. Que el menor se yompea solo. Cálmese. Respire y deje que él arranque. no le diga... No, nada. Estoy Pues tú aquí, sabes o que sea, estoy aquí y mi- tu actitud como debe Milán, ser te estoy Milán aquí. tiene un acelere de pensamiento y lo sabemos. Nada más. De pensamiento y El pensamiento, de palabra pie. y omisión. yo claro. le digo, piensa
y es automático. Cuando yo le digo, no, piensa lo que me quieres decir. Y es automático que lo corrige. Claro, porque yo le digo, no, Milán, primero piensa lo que tú me quieres decir. Milán responde dirías, bien al piensa, pero no todos los niños lo hacen, porque hay niños que se pueden estresar con ese piensa. Bien, en este caso, no quiero ir al tema de Milán como Milán, porque tiene una forma diferente de reaccionar, sino a que es un niño de 3 años y mucha gente puede pensar que decirle a un niño de 3 años piensa es absurdo, porque como que los niños de 3 años no piensan. Es que los niños piensan desde que nacen. El proceso de pensamiento está ahí. O sea, ellos piensan. Por supuesto. Por supuesto. Y de verdad, él comienza, él se atasca y yo le digo, no, Milán, primero piensa y después dime. Y me dice lo que me tiene que decir. A veces a un niño le puede funcionar que tú le digas, respira, yo te espero. Ok. Piensa que te espero. No pasa nada, estoy aquí pero hay niños que eso no le funciona porque lo que hace es que se angustian. Se angustian, se estresan y eso produce que el bloqueo sea mayor. Pero es que también, como hay gente que piensa que los niños no piensan, hay gente que piensa que los niños no se estresan. Y claro mucho. Que sí. Claro, porque la gente dirá, hay algo importante. ¿Qué razón tiene un muchacho para estresarse? Muchísimo. Hay algo importante y es que si bien es cierto que existe una disfemia o una tartamudez que es propia del desarrollo, también existe la que no es. Entonces, son tratamientos diferentes dependiendo de la naturaleza que tenga. ¿Y cómo tú evalúas eso, Clarindi? O sea, aguanta ahí un momentito. Saludos, buenas tardes. Sí. Aló. Sí, buenas. Le escucho. Soy la. Epa. Sí, por ejemplo, yo tengo una niña que cumple ahora 4 en enero y nos pasa eso, que ella va muy rápido. Y por ejemplo, su mamá y yo, y eso lo descubrimos por el colegio, porque en el colegio la profesora nos lo comunicó y nos dijo, cuando ella haga eso, no piensen que es un tema de tartamudez. Ustedes le dicen, piensa lo que tú me vas a decir, respira, y ella automáticamente lo corrige. Gracias. Papá, mire, le voy a dar una exhortación, juegue con ella a soplar burbujas. Juegue con ella a soplar burbujas, a tocar pitos, juegue con ella a hacer bolitas de chicle. Ya los chicles hacen bolita todavía. A mí me ha dado un trabajo conseguir los chicles que hacen bolita. No, ya no. Ella, Clarín, ella dice, a mí no me gusta el chicle, yo no quiero eso. Lo único que no le he podido corregir es el acento cibaeño. ¡Ay! No, pero espérate, mi amor, porque nosotros tenemos en mi casa uno que ama Harry Potter. Así mismo, ella es cibaeña todo el tiempo. Pero ya nosotros tenemos uno que ama Harry Potter. Pero Clarindi te va a explicar. Y que te dice, entre otras cosas, voy a Saibaite. Así mismo, ella así mismo. Pues la edad son los mismos. Ay, mi madre. Saibaite, mi amor. Tranquilo. ¿Por qué? Es temporal. Por favor. ¿Por qué? Ese por qué. Es temporal, tranquilo. Gracias por tu llamada. Tranquilo, es temporal. ¿Por qué, Clarindi? ¿Por qué vas a Saibaite? Y a Guaidai. ¿Por qué? Mira, la L, por más que queramos, es uno de los fonemas más complicados para el niño. El sonido de la L es complicada en un momento de la vida del niño. Y el sustituto más rápido es la I. Ok. Entonces, eso tiene un tiempo para corregirse. De no corregirse, entonces sí tenemos que atenderlo simplemente para corregirle a dónde se pone la lengua y por dónde sale el aire para producir el sonido correcto. ¿Usted sabe qué me ha funcionado con Milán? Porque nosotras somos del equipo de ayudarlo a soplar. Claro. A soplar besos. Mira. Y a él le hemos enseñado, la señora Luna y yo en la casa nos la pasamos soplando besos con él. Aparte de las burbujas, él sopla besos. Usa los sopladitas de besos. Y si a los papás les gusta el Saibaite, ¿qué hacemos? Nada, que haga terapia el papá. ¿Qué hacemos? Si a los papás les gusta el Saibaite, ¿se lo dejamos? Mira, yo recuerdo que una vayan vez con Ámbar a un grupo de no quiero perder a mis Ibae. Eso es lo mismo que la T por la C. Es que se oyen tal... Señor, y sí, de verdad se oyen lindo. Pero llega una edad en que hay que corregir. Hay que corregírselo. No, pues tú te imaginas. Buenas tardes. Que Milán se adoptó y diga, aló, vas a Ibai. Aló. Hola. Buena. Aló. Gracias por ese importantísimo tema que ustedes están tratando.
Gracias a usted por escucharnos. Qué bueno que le sirve a usted. Y una última llamada. Hola, hello. Buenas tardes. Saludos, Hola. buenas tardes. Señor tema. Adelante. Si es que se te cae el mundo encima cuando te dicen que tu hijo tiene autismo, es peor aún cuando no lo tiene. Yo tengo un jovencito de 14 años diagnosticado con autismo a los 2 años y el niño descubrimos a los 5 años que lo que tiene es una encefalomalacia. Wow. Encefalomalacia es lo mismo que le pasa a una persona que tiene un derrame cerebral, pero a mi hijo le ocurrió intraútero. Ay, Dios mío. Nadie, ustedes no se imaginan la impotencia de una familia Ay, Dios Claro mío. que sí. cuando tú le dices a la terapeuta de tu hijo que tiene encefalomalacia y ella se queda en babia porque no sabe lo que es una encefalomalacia en un bebé. Wow. Ustedes no se imaginan Ay, Dios mío. la impotencia. Tú sientes que se te cae el mundo. Y les digo algo, Dios es tan grande y tan misericordioso que mi hijo no se supone que hablara y habla, no se supone que escribiera y escribe, no se supone que caminara ni corriera mi hijo hasta nada, y no se supone que mi hijo leyera, y tiene unos signos de puntuación que si hay una palabra con un acento y no lo tiene, él se pone histérico. Ay, qué Y una coma donde no va. Wow. ¿Usted Pero sabe te- por qué pasó eso, papá? Gracias por compartirlo con nosotros. Porque él no le Gracias. puso el techo. Wow. Él no le puso el ¿Qué, techo. No qué le forma puso de el techo. terminar? Gracias. Mira. Gracias. Wow. Gracias. Qué maravilla. Qué hermoso. Gracias, profe Clarindi. Está Clarindi en el... ¿Te aprendiste el teléfono? No. Claro que no, mi amor. Soy la- ¿Tú te lo aprendiste los otros 849-3... No sea mentirosa. Como antes de ayer. más o menos. 385... espérate. 849-385-3628. Lo que pasa es que si me paro en algún, si hago alguna pausa, Se rompe la tengo que botella. volver para atrás. Claro. 849-385-3628. Hablaremos un poco de gadgets, home gadgets. Y programé un feo que vino.